Hola, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a un día más de este festival astronómico organizado por el colectivo Astrociencias de Ecuador y también por Quillayán, quienes comparten contenido de divulgación científica específicamente en el área de las astrociencias. El día de hoy tenemos una charla muy interesante en realidad, donde tenemos también una invitada valiosa y también muy interesante que nos va a compartir sus contenidos que creo que nos van a maravillar a todos, porque nos va a explicar esta astronomía desde una perspectiva distinta. Para dar paso y también para conocer a nuestra invitada del día de hoy, vamos a pasar un pequeño video con su biografía en el que nos van a explicar algunas de su trayectoria profesional, sus obras, también el aporte tan valioso que ha hecho la divulgación científica dentro de la astronomía. Así que conozcamos a nuestra invitada del día de hoy. María Carolina Brull Rojas. Con una amplia experiencia de 21 años en el campo de astronomía, María Carolina es una reconocida divulgadora científica colombiana que ha dedicado gran parte de su vida a promover la ciencia y la astronomía en escenarios nacionales e internacionales. Gracias a su trabajo y dedicación, ha logrado obtener notables reconocimientos en su campo de acción, entre ellos título como la primera mujer en dirigir un observatorio astronómico en Latinoamérica, directora del Observatorio Astronómico de la Instituzione Leonardo da Vinci, reconocimiento en el Congreso Internacional de Astronomía Chile 2009. María Carolina se ha destacado en la gestión de proyectos astronómicos en diversas entidades científicas, educativas y culturales, siendo promotora y directora en la creación de cursos, grupos de astronomía, extracurriculares y electivas en universidades, colegios, centros culturales y hogares para la tercera edad. También es miembro de diferentes entidades astronómicas y afines. Algunas de ellas son Asociación Colombiana de Astronomía, ASASAC, Red de Astronomía de Colombia, RAC, American Astronomical Society, Committee on the Status of Women in Astronomy, AAS Women, Red Española de Planetología y Astrobiología, REDESPA, Nodo Andino de Astronomía, Instituto de Astrobiología de Colombia, IAC. A lo largo de su carrera ha participado en varios congresos y eventos astronómicos. Siendo experta en divulgación científica, hace parte de varios grupos astronómicos alrededor del mundo y ha sido colaboradora, conferencista y redactora virtual en diferentes programas radiales, eventos no presenciales y revistas en Colombia, Chile, Argentina, Guatemala, México, Estados Unidos, Suecia, Italia, Mónaco, España y Chipre. En medio de sus ocupaciones laborales, María Carolina ha tomado diferentes seminarios y cursos de actualización. El universo cuántico 2013, el universo relativista de Einstein 2012, estrellas, nebulosas y galaxias, astronomía práctica 2007, manejo de planetario digital 2007. De manera paralela a su trayectoria en el mundo astronómico, María Carolina estudió ingeniería civil, por lo cual trabajó en este campo en diferentes firmas de ingeniería. También tiene conocimientos en ingeniería electrónica y estuvo un año trabajando en una compañía china colombiana como directora de producción y planeación estratégica, desarrollando programas para la producción de tarjetas electrónicas por medio de maquinaria y software de última generación para empresas colombianas y extranjeras. Habla español, italiano, inglés un 80%, francés un 50% y tiene bases de sueco. Es experta en la observación del cielo y en la utilización de telescopios. Coautora del libro El engaño de las estrellas. Es científica del equipo de investigación de Resonance Science Foundation y miembro de la facultad de Resonance Academy. Su primera expedición científica como astrónoma de Resonance Science Foundation fue en noviembre de 2019 en México. Como iniciativa propia y con previa autorización de Nassim Haramein, realizó la traducción del curso de Ciencia Unificada al español. Entonces, con toda esta presentación en realidad muy grandiosa de nuestra invitada, pues que ha tenido una experiencia muy larga en todo tipo de conocimiento científico, así como también en su parte profesional, pues le invito para que ella misma sea la protagonista y la partícipe de esta charla tan
maravillosa que nos va a compartir el día de hoy aquí en Astrociencias y también en el Festival Astronómico 2021. Bienvenida, Carolina. Un placer. Oye, qué emoción estar aquí compartiendo este momento con ustedes, con Astrociencias Ecuador, en el marco del Festival Astronómico. Bueno, no me esperaba toda esa apertura acerca de mi vida profesional. Muy gracias. Muchas gracias, fue muy bonito. Sí, realmente ha sido un largo camino en este proceso de desarrollo como de mi pasión en el mundo de la astronomía. En serio que realmente da mucha emoción de estar aquí con ustedes y saber que estamos llegando pues a tantas personas, ¿no? A tantos compañeros, colegas y amigos de toda Latinoamérica y más allá. Muchas gracias, Eric. Nada, Carolina, entonces te doy paso para que tú empieces por favor, con la charla y yo estoy aquí pendiente para cualquier pregunta, cualquier observación y también cualquier cosa que tú me digas, así que pues te dejo a ti también. Ok, Eric, gracias. Muy bien. Bueno, ya como han escuchado, sí tengo más de 20 años en el mundo de la astronomía y de las ciencias del espacio. Ha sido un camino muy largo, de muchos éxitos, de temas tan valiosos para mí. Ha sido todo un recorrido maravilloso. Comencé desde muy pequeñita, realmente creo que mi afición por la astronomía comenzó alrededor de los 6 o 7 años. Recuerdo mucho que estábamos viendo quizás un eclipse de luna con mi mami y pues ella notó esa gran pasión que yo tenía por observar el cielo. De ahí en adelante mi mami comenzó como a cultivar este amor que yo tenía por la ciencia, comprándome muchos libros de astronomía realmente, binoculares, etcétera. Y paralelamente en el colegio también tuve el apoyo de mis profesores, más que todo de física, porque notaron en mí también un gran amor por todo el tema de la astronomía, de las ciencias del espacio. Digamos que cuando ya tenía más o menos 10, 11, 12 años, ya había leído varios libros de física, biografías de reconocidos científicos, por ejemplo, de Albert Einstein, de Stephen Hawking, ya me había leído la historia del tiempo a los 12 años. Es decir, el amor siempre ha estado ahí, esa ilusión por conocer y por entender todo lo que sucede en la bóveda celeste siempre me ha llamado mucho la atención. Obviamente, como a la mayoría de nosotros nos ha pasado, me cautivó Cosmos. Carl Sagan es como nuestro padre, ¿no? Nuestro mentor en todo esto. Y gracias a Cosmos, a sus libros y a toda la divulgación que hizo Carl Sagan, pues digamos que este amor y esta pasión por la astronomía pues siguió en adelante. Luego de salir del colegio, me vinculé a una asociación de astrónomos aquí en Colombia, la más importante en ese entonces, ASASAC. Aprendí mucho, conocí gente muy valiosa, muy querida. Cabe aclarar que era la única mujer en ese entonces en estar en la asociación. Me tocó dar infinidad de conferencias, las di en el planetario de Bogotá. Fue algo muy agradable porque me enfrenté, creo que a mis 19 años, a personajes muy interesantes. De hecho, estaban reconocidos astrónomos de aquí de Colombia en su momento, el director del planetario, y me acogieron con gran amor porque vieron en mí esa pasión, ¿no? Que necesitamos pues para desarrollar la divulgación científica. Luego estudié mucho sobre astronomía, tomé cursos de relatividad, de física cuántica, y claro, con otras organizaciones astronómicas salí a infinidad de observaciones astronómicas, así que tengo un buen reconocimiento del cielo, además que los de Ecuador sabrán muy bien que es un privilegio vivir en la mitad, digamos, del planeta, porque tenemos el reconocimiento de ambos hemisferios celestes, ¿no? Del hemisferio norte y del hemisferio sur celeste. Así que tenemos esa gran habilidad de reconocer las constelaciones casi en su totalidad, las 88 constelaciones que tenemos en el cielo. Compré mi telescopio
Dejé de estudiar un semestre en la universidad, valga la aclaración, para comprar mi primer telescopio, un Conus Divino, que de hecho aún hoy en día tiene una óptica maravillosa. Entonces recomiendo mucho la marca Conus si quieren iniciarse en el mundo del reconocimiento del cielo y utilizar telescopios. Y gracias a eso, pues, digamos, recorrí muchos escenarios haciendo observaciones astronómicas y dando más y más conferencias. Luego, gracias a mi desempeño y mis ganas por seguir adelante, me nombraron directora del Observatorio Astronómico del Colegio Italiano Leonardo da Vinci, aquí en Bogotá. Y fue un gran honor, un privilegio, una dicha, porque eso me dio más reconocimiento. Gracias a ello soy la primera mujer en Latinoamérica en ser directora de un observatorio astronómico, que ya la divulgación científica se esparció por muchos países. En ese entonces viajé a Chile, me acuerdo mucho, a un congreso de astronomía, di una conferencia magistral supremamente bonita acerca de las mujeres en la historia de la astronomía, y gracias a eso en los observatorios astronómicos de Chile le abrieron las puertas a las mujeres, porque muchas chicas me contaron en ese entonces que habían algunas restricciones para ingresar a los observatorios astronómicos y entidades que estudiaban el cielo. Entonces, digamos que me he dado cuenta que mi labor y mi divulgación científica ha dado frutos y ha apoyado mucho, digamos, a abrir el mundo de la ciencia para las mujeres aquí en Latinoamérica. Por varios años estuve liderando el observatorio del Colegio Italiano Leonardo da Vinci, y obviamente no solamente aporté mi conocimiento a los alumnos, sino también pues a los docentes, a los padres de familia, y de ahí en adelante nos extendimos a muchos otros lugares. Luego empecé a viajar por invitaciones y llegué a Europa, y gracias a eso también pude hacer mucha divulgación del área de la astronomía en varios países. Por ejemplo, está Mónaco, Suecia, también he estado en diferentes programas radiales en España, en Chile. Es decir, ya mi pasión pasó los límites y he viajado a diferentes continentes. Gracias a toda mi dedicación en el mundo de esta pasión que es la astronomía, ahora estoy trabajando con el pionero en física unificada, que es Nassim Haramein. Él es un físico quien es fundador de Resonance Science Foundation, fundador del laboratorio Torus Tech en California y fundador de Arc Crystals. Tiene varias patentes y digamos que es la primera persona, lo puedo decir así, que ha logrado unificar este mundo de la astronomía a su totalidad. Ahora vamos al tema en sí. Esta charla se llama Astronomía Unificada y muchas personas se preguntarán, ¿pero qué significa esto, no? Bueno, pues es algo muy diferente a lo que hemos venido desarrollando durante todo este tiempo. Durante todos estos años, yo di clases y conferencias y demás sobre la astronomía estándar, la que conocemos absolutamente todos. Es decir, las teorías cosmológicas que conocemos hoy en día, la evolución de nuestro universo como lo conocemos, es decir, donde cabe el Big Bang, donde estudiamos la materia y energía oscura, donde estudiamos ese modelo de física de partículas estándar, donde vemos toda la estructura del átomo, ¿no? Y donde también podemos profundizar en las partículas subatómicas, que todos conocemos, ¿no? Electrón, protón, neutrón. Lo más interesante es que en el mundo de la astronomía estándar hay muchos vacíos conceptuales. Y en estos últimos años, la comunidad científica se ha dado cuenta que estamos tratando de llenar todos esos vacíos con
parámetros libres, con conceptos que ni siquiera entendemos y que ni siquiera se pueden evidenciar, ¿no? Como por ejemplo la materia y la energía oscura. Por mucho tiempo enseñé la evolución estelar, la evolución galáctica, el origen del universo como todos lo conocemos, ¿no? Con sus procesos evolutivos estándar. Pero igual hay muchos vacíos en todos esos conceptos. Y una de las preguntas fundamentales, por ejemplo, que se hacen los astrónomos convencionales es ¿qué hubo antes del Big Bang? ¿Existe realmente la materia y la energía oscura? ¿Será que existe en realidad también el bosón de Higgs, el campo de Higgs? Porque esa es otra pregunta que nos hacemos mucho, ¿no? ¿Es en verdad que se evidencian todas estas? ¿Es verdad que descubren este montón de partículas subatómicas y realmente sí hemos encontrado el bosón de Higgs, que se supone que es aquella partícula que le da origen, digamos, a la materia que vemos, a esa materia bariónica que nos da la realidad en la que estamos? En realidad existe el campo de Higgs, que es ese campo en el cual, digamos, el universo en su inicio creó todo lo que existe hoy en día. Bueno, hay muchas preguntas que la astronomía y la cosmología convencional no pueden responder todavía. Pues muy bien, desde la astronomía unificada podemos responder muchas de esas preguntas desde una perspectiva totalmente diferente. Y en este momento es donde tenemos que romper muchos paradigmas y tratar de reescribir algunas teorías que hemos dado por sentadas. Nosotros vivimos en un mundo que tratamos de entender por medio de lo que nos queda más fácil, ¿no? Entonces utilizamos, por ejemplo, la geometría euclidiana para ubicarnos en nuestras dimensiones, largo, alto y ancho. Podemos estudiar, digamos, el espacio y el tiempo como una cuarta dimensión. Al estudiar la evolución del universo, entonces ya utilizamos otras teorías para tratar de encajar absolutamente todo este conocimiento hasta llegar a utilizar aquellas teorías tan bonitas en su momento como la teoría de la cosmología cíclica conforme, la teoría de cuerdas, la teoría de supercuerdas, la teoría M. En su momento esas teorías nos dieron un alivio porque nos daban, digamos, como una estructura a nuestro conocimiento y nos daba como una solución a esos vacíos que teníamos. Pero si miramos, por ejemplo, la teoría de cuerdas y la teoría de supercuerdas, pues lo que hacen estas teorías es complicar el panorama, porque entonces tenemos que pensar en un universo que tiene 11 dimensiones, es decir, que se necesitan 11 dimensiones para que nuestra realidad sea esta realidad. Hombre, eso ya es complicado. Y hoy en día todavía no se ha definido realmente qué es una cuerda y qué es una supercuerda. Por otro lado, tenemos el problema de la aceleración del universo y de cómo éste se expande de manera acelerada, ¿no? Pues según esto, pues tendríamos que tener una energía que acelere la expansión del universo, lo que llamamos la energía oscura. Pero para no llegar a un desgarre del universo conocido, pues debemos tener como un pegamento. Ese pegamento entonces le dimos el nombre de materia oscura, pero en realidad no la hemos detectado y realmente, hablando seriamente, pues es que no existen esos conceptos. Como tampoco existe el bosón de Higgs o el campo de Higgs. Realmente no es que existan, sino que tenemos que redefinir la astronomía y la física hasta nuestro momento. Desde el modelo estándar, por ejemplo, vemos que si utilizamos la teoría de cuerdas y la teoría de supercuerdas, vemos que el electrón, por ejemplo, está conformado por estas cuerdas, ¿no? Y el protón está formado por quarks. Y los quarks, a su vez, están formados por preones.
Y para todo eso, entonces, también necesitamos los gluones, que es el pegamento, y para tener la fuerza gravitacional necesitamos el gravitón. Pero en realidad estas partículas no aplican en el marco de la astronomía unificada. ¿Por qué? Porque es que la astronomía estándar, la astronomía convencional, y de manera paralela a la física estándar, utiliza sistemas aislados. Todavía muchos científicos aún estudian los conceptos de la ciencia, los conceptos de la naturaleza como si todo estuviera aislado. Una cosa es aquí y otra cosa es allá. Y ese ha sido el gran problema en el desarrollo de la ciencia. Tener, por ejemplo, en un lado la teoría de la relatividad, por otro lado la física cuántica y de este lado la gravedad. Ese fue un gran problema, ¿no? Tratar de unir la teoría de la relatividad con la teoría cuántica. Científicos han tratado de unir estos elementos y llegar a la teoría de la gran unificación, la TGU, que en su momento, digamos que trataron de desarrollarla, pero igual tenía muchos vacíos conceptuales y hoy en día todavía tiene muchos vacíos. Por eso es que siguen las grandes preguntas sin resolver. ¿Qué hubo antes del Big Bang? ¿Cuál es el futuro del universo? ¿Qué hubo antes? En fin. Lo que nos dice el modelo de Nassim Haramein, el modelo sobre la física unificada, es totalmente diferente. Y tenemos que partir pensando en que todo está conectado con todo lo demás. Vivimos en sistemas que están totalmente anclados, no hay sistemas aislados en el universo. El micro y el macrocosmos están unidos, están ligados. Últimamente, grandes observaciones astronómicas nos han dado a entender esto. Esas grandes megaestructuras galácticas que están unidas por medio de estos hilos, de estas redes que de hecho los cosmólogos aún tratan de entender cómo funcionan. Por ejemplo, en el microcosmos, ¿no? A la escala de Planck, a la escala atómica, a la escala de Planck. Dicen, bueno, pero realmente cómo funciona, por ejemplo, la acción a distancia, ¿no? Esa que Albert Einstein llamaba la acción espeluznante de distancia, el relajamiento cuántico. Cuando hablamos de física cuántica, es como un mundo mágico, ¿no? Digamos que muchos de los autores y protagonistas de la física y la mecánica cuántica, muchos de ellos han dicho, es que todo lo podemos desarrollar por medio de las ecuaciones, de la matemática, pero es que muchas veces ni siquiera en nuestros cerebros logramos entender todos estos conceptos que estamos descubriendo. Y es que es así, para tratar de entender este universo hay que salirnos de la caja, ¿no? Hay que salirnos y ver más allá y ver el universo con otra óptica. Entonces, desde la astronomía unificada, que de hecho es un tema que yo he acuñado, nadie más habla de astronomía unificada en el mundo sino yo en estos momentos. ¿Por qué? Porque mi astronomía está basada en los conceptos de la física unificada. Nosotros, para tener estas bases, utilizamos un modelo del universo holofractográfico. Esto no es novedoso, porque realmente el modelo del universo holográfico se ha desarrollado por varios años, pero lo que ha descubierto nuestro director de investigación, Nassim Haramein, en Resonance Science Foundation desde hace más de 20 décadas, es que nuestro universo obedece a unas leyes que están muy ancladas con el tema holográfico y con la fractalidad. Siendo así, quizás nuestra realidad está realmente en una escala que solamente nosotros podemos percibir. Desde la física unificada hay varias partículas que dejan de existir. Por ejemplo,
según los cálculos que hemos desarrollado y que más que todo ha desarrollado nuestro director, Nassim, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el protón, en esencia, no está hecho por quarks. El protón está hecho por unidades esféricas de Planck. Ya les dejo la inquietud de tratar de indagar en estos conceptos que de aquí en adelante voy a enumerar. La unidad esférica de Planck. Estas unidades realmente son como vóxeles de energía que permiten ver la dinámica del vacío cuántico. ¿Qué quiere decir esto? Por mucho tiempo y todavía hoy en día vemos el espacio con sitios totalmente aislados y despejados de materia, espacios vacíos. Por eso es que hemos acuñado la llamada materia oscura. Pero una pieza fundamental de física y la astronomía unificada es que no existe el espacio vacío. Realmente el vacío está lleno de energía, desde el micro al macrocosmos, atravesando todas las escalas en manera fractal. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nosotros pensamos que es un espacio vacío, realmente está lleno de energía. Y esta energía prácticamente sería la materia oscura que en la astronomía y la física unificada utilizan. Para poner un ejemplo y para poder entenderlo de una manera más sencilla. Por ejemplo, si nosotros tenemos una taza de café y le agregamos un poquito de leche, pues digamos que veríamos el puntito blanco, pero no veríamos, digamos, el café, el tinto que llamamos aquí en Colombia, la parte oscura. Pero si empezamos a mezclar, nos vamos dando cuenta de que aparece la leche, ese movimiento de la leche. ¿Y esa leche dónde está fluyendo? En un campo totalmente oscuro que desde nuestra percepción sería el tinto. Es decir, no porque no veamos algo no quiere decir que no exista nada allí. ¿Sí? Hay muchas fotografías en la internet donde nos muestran una taza de tinto con una galaxia pintada en su interior. Eso prácticamente es la dinámica del vacío cuántico. Es decir, que en todo lo que existe en el universo existe gracias a toda esta dinámica de la red del vacío cuántico. Y la palabra vacío, pues es un decir. Recordemos, por ejemplo, en la historia de la física, el problema del éter. Me acuerdo mucho que en el colegio con mis compañeras teníamos una frase y decíamos cada rato, estamos en el éter que no existe, hablemos del éter que no existe. Pues mira, en los problemas conceptuales que estuvo Albert Einstein hablando del éter y de quitarlo y de ponerlo en las premisas de la física. Realmente el éter, desde el marco de la física unificada, es esa energía del vacío cuántico, sino que con otro nombre. Porque el universo está lleno, en cualquier parte hay energía. Hay esta dinámica del vacío, hay fluctuaciones cuánticas. Ahora, en el concepto cosmológico, si nosotros profundizamos acerca del mundo microscópico, como lo dije anteriormente, el protón no está hecho de quarks, está hecho de unidades esféricas de Planck. Estas unidades esféricas de Planck tienen una geometría perfecta. Y esta geometría es la que comúnmente se denomina o se conoce como la geometría sagrada, la flor de la vida. Este no es un concepto nuevo, de hecho, en todas las civilizaciones antiguas han utilizado este modelo geométrico de la flor de la vida, ¿no? Lo que se reconoce como geometría sagrada. Pero es que en realidad toda la geometría es sagrada, porque hay una geometría fundamental en el universo que escala, desde el micro hasta el macrocosmos, y que da la realidad de todo lo que vemos en el universo. Estas unidades esféricas de Planck
tienen esa energía empaquetada en esta flor de la vida, pero de una manera tridimensional. Es decir, que no quedan espacios vacíos en su interior. Es un voxel, es una esfera de energía. Y estas esferas de energía son lo que organizan la materia y la información en el universo. Entonces, por un lado, tenemos las unidades esféricas de Planck que utilizamos en la astronomía unificada y dejamos a un lado los quarks, porque esto complica mucho el modelo cosmológico. Por otro lado, también nos deshacemos las cuerdas, ya que no sabemos qué son, ni se han evidenciado, pues también reemplazamos la teoría de cuerdas y la teoría de supercuerdas por las unidades esféricas de Planck. Esto quiere decir que toda la materia, en esencia, está compuesta por unidades esféricas de Planck, que son este flujo de información que existe en esta de espacio-tiempo. Otro concepto importante que utilizamos mucho en el modelo unificado es que ya no hablamos de espacio-tiempo, sino de espacio-memoria. Porque sin tiempo no hay memoria y sin memoria no hay tiempo. Entonces, por ejemplo, Nassim Haramein dice muy a menudo en sus charlas, quizás Albert Einstein, allá donde esté, quizás se va a poner un poco malhumorado porque le cambié su término espacio-tiempo y lo modifiqué por espacio-memoria. Pero es que es así, la información es memoria y la materia, energía e información son lo mismo. Es una unificación total en el desarrollo del universo. ¿Y dónde se origina toda esta información? En una escala más pequeña que la escala de Planck, que de hecho en la física y en la astronomía estándar no se utiliza todavía. Tenemos la escala sub-Planck. Y aquí vamos a otro tema y a un concepto totalmente muy importante en el modelo cosmológico unificado. En la teoría de la relatividad especial, tenemos una premisa muy importante, es que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Pues resulta que sí hay algo que viaja más rápido que la velocidad de la luz, y es la conciencia, el pensamiento, la información en el universo. ¿Y a qué velocidad va? A la velocidad en la escala sub-Planck. Claro, si quieren indagar más de estos temas, porque es mucha información en un periodo muy corto de tiempo, al final voy a dar, digamos, unos links para que puedan estudiar de manera gratuita todo un curso de ciencia unificada que va partido en 7 módulos. Vamos desde la física estándar hasta la física unificada y la tecnología que viene a futuro. Ahí pueden estudiar absolutamente todo de manera gratuita, porque es que el conocimiento no tiene que ser solo de unas pocas personas, tiene que ser global. Muy bien, entonces, en la astronomía unificada, como utilizamos estas unidades esféricas de Planck, ya nos podemos deshacer de muchos problemas de la astronomía convencional, de saber qué hay más allá de los quarks, más allá realmente qué genera la materia, la energía y la información. Porque desde un modelo holofractográfico ya sabemos que la materia, la energía y la información son lo mismo y se generan a una escala sub-Planck. ¿En dónde? En la red de espacio-memoria del universo. Ahora, ¿de qué está conformada esta red? Y aquí es muy importante destacar estas nuevas noticias en el mundo de la ciencia que nos han mostrado, por ejemplo, la red de supercúmulos galácticos, cómo se asemeja, por ejemplo, a nuestra red neuronal, ¿sí? Nuestro cerebro es maravilloso y todas nuestras neuronas están conectadas entre sí en una red, wow, supremamente interesante. Y cabe la casualidad que esta red es muy semejante
a la red universal. Entonces, desde la astronomía estándar se preguntan, ¿pero cómo el micro se puede conectar con el macro? Si de hecho en la física estándar, cuando, por ejemplo, queremos aplicar las teorías de Newton, en algún momento dejan de funcionar. ¿Dónde encajamos la gravedad en todo esto? ¿Cómo podemos conectar estos mundos tan aislados en uno solo? Desde la astronomía y la física unificada sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque es que las mismas fuerzas, los mismos campos y las mismas partículas que actúan en el microcosmos actúan de igual manera en el macrocosmos a una escala diferente. Y esto es lo que los científicos convencionales todavía no entienden. Entonces, cuando vemos esas simulaciones de todos estos supercúmulos galácticos conectados entre sí por grandes hilos que hacen cadenas de ADN y que además tienen una polarización hacia una dirección específica, pues los científicos quedan desconcertados porque aún no entienden el mecanismo y la dinámica del universo en sí. Si nos quitamos el concepto de la materia y la energía oscura, ya vamos entendiendo todo mucho mejor. Porque estas grandes redes están conectadas entre sí por esos mismos hilos conductores que anclan todo en el microcosmos. Es decir, que la información fluye de la misma manera, desde el microcosmos hasta el macrocosmos. Ahora hay algo muy importante. ¿Cuál es la geometría? ¿Cómo es la dinámica en que la energía fluye en el universo? Fluye a manera de rotación. Todo en el universo está girando constantemente. Podemos pensar en un movimiento perpetuo, así como el que tienen, por ejemplo, los electrones, los protones, los neutrones. Nunca paran de girar. Eso es una premisa muy importante en la astronomía unificada. Todo está girando de manera perpetua, que es otro concepto que en la física estándar todavía no lo pueden solucionar, pero desde el modelo de la física unificada sí se puede solucionar. Todo en el universo está girando, desde el micro hasta el macrocosmos, y obedece a la misma geometría. Es una geometría en forma de toroide. Todo en el universo tiene la misma geometría. Y en esencia, estos vóxeles de los que hablamos anteriormente, estas unidades esféricas de Planck, están girando de manera perpetua y gracias a ese giro, a ese gradiente, se genera un campo toroidal. ¿Sí? Y esa es la geometría que gobierna el universo a todas las escalas. Eso quiere decir que toda la materia que vemos en el universo tiene esta geometría toroidal. También lo pueden buscar. ¿Cuál es la geometría toroidal? ¿Qué significa toroide? En inglés se llama torus. Esa es la geometría del universo. Entonces, cuando vemos estas grandes megaestructuras galácticas, que entre ellas interaccionan entre sí estando a distancias totalmente gigantescas, como lo sabemos nosotros, y que aún con estas grandes cantidades de distancia una que otra, se comunican entre sí e intercambian información. ¿Cómo lo hacen? Igual que en el microcosmos. La información se conecta o se distribuye en el universo, así como se distribuye en un entrelazamiento cuántico. La acción a distancia no solamente sucede a nivel cuántico, también sucede a nivel galáctico, a nivel cósmico. Y esto es lo que todavía los astrónomos convencionales no logran entender, porque están totalmente desconectados, desconectan todos los campos, desconectan el microcosmos del macrocosmos, y eso no es así. Entonces, cuando vemos estas grandes megaestructuras,
cuando vemos las grandes galaxias que están gobernadas como por una información que comparten, los ejes de estas galaxias se inclinan en una misma dirección a grandes distancias en el universo. Estamos hablando de kiloparsecs, megaparsecs de distancia. Se comunican entre sí. Por eso es que vemos estas grandes simulaciones, y bueno, que ya casi ni son simulaciones, sino que lo hemos descubierto con los grandes telescopios y radiotelescopios, como los ejes de las megagalaxias se comunican en sí y giran en el mismo sentido, estando totalmente aisladas, entre comillas, la una de la otra. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo tienen el mismo ángulo de inclinación? ¿Cómo se conectan? Al igual que se conectan las partículas atómicas y subatómicas en el mundo cuántico. Es la misma esencia. La información viaja a una velocidad a escala subplanck. Bueno, ya he dado muchos conceptos interesantes. Tenemos las unidades esféricas de Planck. Tenemos el cambio de espacio-tiempo a espacio-memoria. Tenemos que el universo no tiene vacíos, sino que el vacío está lleno de energía. Siendo así, no necesitamos de materia oscura ni de energía oscura, porque digamos en la astronomía convencional hay grandes problemas cuando estudiamos el comportamiento de las galaxias. Vemos que en el interior la galaxia actúa y se desarrolla y evoluciona de una manera diferente a su halo galáctico o a su borde, a su exterior. Y entonces los astrónomos convencionales, ¿qué dicen? Claro, es que en el exterior, en los halos galácticos, la materia oscura, aquella materia que no vemos, es la que interactúa con esta materia bariónica, es decir, la materia que observamos, y por eso vemos estas distorsiones de velocidades y distorsiones en la evolución de las estrellas que están alrededor de los halos galácticos. Pues no, realmente lo que está sucediendo en el borde de las galaxias es que toda esta materia que está en los galácticos está interactuando ¿con qué? Con la energía del vacío cuántico. Y gracias a esta energía también podemos solucionar el grande problema que hay sobre la densidad del universo. En física conocemos el problema de la gran catástrofe del vacío, ¿no? La expansión del universo, la densidad del universo. Desde el modelo de la astronomía unificada, entendiendo que el vacío no está vacío, sino que está lleno de energía, podemos entender la expansión del universo, la densidad del universo y cómo la materia está en todo el universo y cómo interactúa entre sí, sin abismos, sin espacios vacíos. Ahora, por otro lado, como lo dije al inicio, hay muchos problemas en la astronomía convencional. Por ejemplo, el origen del universo, el llamado Big Bang. El Big Bang o esta teoría que es muy linda, muy elegante, y que además tenemos que tener presente que en el desarrollo de muchas de estas teorías cosmológicas han intervenido científicos que han estado muy anclados a la parte religiosa, ¿no? Sacerdotes. George Lemaitre, por ejemplo, sin ir más lejos. La teoría del Big Bang es aquella teoría que nos dice que este universo se originó a partir de una gran explosión que dio origen a todo lo que existe en el universo. Bueno, pues para que algo explote debe haber un sitio en el cual algo explote, o si no, ¿dónde va a explotar? Segundo, ¿qué hubo antes de este posible Big Bang? Esa es las grandes preguntas que se hacen la mayoría de los astrónomos, astrofísicos y cosmólogos convencionales.
Pues imagínense que el premio Nobel del año pasado, Roger Penrose, desde hace muchas décadas, ha hablado de su hermosa teoría de la cosmología cíclica conforme, que nos dice que nuestro universo realmente se creó a partir de otros universos antiguos, es decir, que hay una red infinita de universos que se crean, ¿sí? Y que supuestamente al final de estos universos se generan otros universos. Hay un ciclo en esta escala. Digamos que esta teoría de Roger Penrose es la que más se acerca a la teoría de la cosmología unificada de Nassim Haramein, ¿sí? Porque a partir de la física unificada entendemos las partículas de una manera totalmente diferente. Y aquí viene en juego uno de los objetos más llamativos del universo, que son los agujeros negros. Los agujeros negros, desde el marco de la astronomía convencional, los hemos definido como aquellos monstruos o esas regiones en el espacio donde hay tanta gravedad del capiquero, donde se generan estos mega agujeros negros en los centros galácticos, más que todo en los centros de los núcleos galácticos de galaxias espirales. Galaxias espirales supermasivas. Para no ir más lejos, ya hemos descubierto infinidad de agujeros negros supermasivos en los núcleos de galaxias esféricas. Y ahí entran otra vez los astrónomos en conflicto, porque dicen, bueno, ¿por qué se generan estos agujeros negros supermasivos en los centros galácticos si en realidad se supone desde nuestras teorías, desde nuestros modelos de evolución estelar, que realmente los agujeros negros son el resultado final de un poder en particular, ¿no? De las supergigantes rojas. Muchas de ellas terminan en púlsares o terminan en estrellas de neutrón, y dependiendo de toda su evolución y su drama final, terminarían en agujeros negros. Esta es la premisa que todo astrónomo convencional debería cambiar, en el entender que los agujeros negros realmente no son la etapa final de la evolución de este tipo de estrellas supermasivas. Es todo lo contrario. Y aquí es donde los astrónomos vienen a mí y de alguna manera dicen, Carolina, ¿qué pasa contigo? ¿De dónde sacas estas ideas? Realmente los agujeros negros son la semilla de todo lo que existe en el universo. Y no es muy fácil de entender el por qué, porque sabemos que los agujeros negros también los encontramos en el universo en diferentes tamaños. Es que no son estos monstruos gigantescos que devoran todo a su alrededor en una galaxia. No. Están estos agujeros supergigantes, ¿sí? A escala estelar tenemos agujeros negros más pequeños, tenemos agujeros negros primordiales, que son aquellos que se originaron al comienzo del universo y que los astrónomos convencionales todavía no pueden explicar cómo se formaron esos microagujeros negros primitivos. ¿Por qué? Porque les falta tener la base de la física y la astronomía unificada. Todo esto lo pueden encontrar en el curso gratuito de Ciencia Unificada también. Y en mi electiva, porque he desarrollado también, valga la cuña, una electiva que se llama Contacto con el Cosmos, el camino hacia la astronomía unificada. En esta electiva que he desarrollado para Resonance Science Foundation, hago todo un recorrido desde los orígenes de la astronomía, porque recordemos, tengan presente que yo durante más de 18 años trabajé con astronomía estándar, con astronomía convencional. Yo fui de los suyos en todo este tiempo.
pero en los últimos años, el conocer la teoría de Nassim, la teoría de la física unificada, el modelo holofractográfico del universo, me abrió un nuevo camino y esto es realmente lo que yo quiero transmitirle a todos ustedes. Que si quieren realmente indagar sobre los enigmas que ahorita gobiernan el mundo astronómico, el mundo cosmológico, pues realmente los invito a que estudien la física unificada y la astronomía unificada que estamos desarrollando todos nosotros. Ya hay más de 150,000 personas alrededor del mundo tomando este curso. Y ya tengo también a muchos entusiastas tomando mi curso de astronomía unificada. En él, como dije anteriormente, claro, el primer módulo habla sobre la astronomía preunificada. Es un curso general de astronomía, el que todos conocemos desde sus orígenes, pasando por todas las teorías convencionales, pasando por todo el estudio de nuestro sistema solar, sobre el estudio de las galaxias, el estudio de la evolución galáctica, todo el estudio de la evolución estelar, estándar y general, el que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque para mí era muy importante que la gente que quizás no conoce la astronomía básica tenga estos conceptos para poder entender cómo se hace el salto a la astronomía unificada. Entonces, en lo primero, en el primer módulo, en la astronomía preunificada, hablo sobre toda la astronomía que conocemos nosotros. También hablo de las coordenadas celestes, hablo de la observación del cielo, hablo sobre instrumentos astronómicos. Es decir, está toda la geometría y todos los conceptos básicos para entender el mecanismo de la bóveda celeste, para entender el funcionamiento del universo desde la parte convencional. Luego tenemos el módulo 2, que es la astronomía en transición. En este módulo estudiamos toda la evolución estelar y galáctica desde un modelo estándar y también profundizamos en todas las teorías cosmológicas que conocemos todos. La teoría del estado estacionario, la teoría del Big Bang, la teoría de la cosmología cíclica conforme, etc. Y en el módulo 3, que he denominado astronomía unificada, digamos que es el módulo de la gran revelación. En este módulo es donde damos el giro de 180 grados y explico paso a paso cómo cambiar estas teorías para observarlas desde un modelo totalmente unificado. Con ello, la teoría del Big Bang cambia, porque realmente ya no utilizamos el concepto de Big Bang, sino un proceso más en esta evolución fractal de multiuniversos. Multiuniversos. Número 2. La evolución estelar cambia totalmente, porque en mi nuevo modelo basado en la física unificada, los agujeros negros son los que originan las estrellas en el universo. Al igual que las galaxias. Atención. Es decir, que desde este nuevo concepto la panorámica cambia totalmente. Ya no tenemos a los agujeros negros como la etapa final de una estrella, sino como la etapa inicial. Y no hay que ir tan lejos para entender el por qué. Si hemos evidenciado, si hemos encontrado microagujeros negros primordiales, ¿de dónde surgieron? Pues realmente es que los agujeros negros se crean a partir también de la dinámica de las unidades esféricas del Planck. Ahora, para entender esto, para entender realmente por qué los agujeros negros son las semillas o son la materia prima de la materia, de todo lo que existe en el universo, debemos entender a profundidad toda la física que hay detrás de la clasificación de los agujeros negros, de su mecánica y de su dinámica. Hay que profundizar en qué realmente es la radiación de Hawking, qué observamos en la radiación cósmica de fondo, por qué observamos esos puntos tan notorios en la radiación cósmica de fondo, qué
¿Qué es lo que esos puntos que supuestamente nos informan acerca de universos antiguos? Sí, hay que estudiar todo esto. Los agujeros negros no son monstruos que devoran todo en el universo, son los creadores de todo lo que existe en el universo. ¿Y por qué? Porque el propio universo, en su totalidad, con las ecuaciones de la física unificada, obedece a las condiciones de un agujero negro. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, que nosotros vivimos en un agujero negro, es decir, nuestro universo en sí es un agujero negro. Ahora, como lo dije anteriormente, si las estrellas se crean a partir de agujeros negros, eso quiere decir que nuestra estrella, nuestro Sol, en realidad, ¿qué es? Un agujero negro. ¿Y dónde estamos ubicados nosotros? En la ergosfera de este agujero negro. Ahora van a decir, no, esto sí ya es totalmente incomprensible, no es muy lógico. Claro, y están en todo su derecho de sentir eso. ¿Por qué? Porque todavía no tienen el universo holofractográfico que desarrolla toda esta nueva teoría y revolución. Cuando estudien todos estos conceptos, van a entender realmente por qué el universo tiene la forma que tiene, porque sabemos que es una forma toroidal también. El universo tiene forma de toroide. Al igual que el protón. Una premisa muy importante en el modelo holofractográfico del universo, como su nombre lo indica, es que la información del todo está en cada parte de ese todo. Es decir, que toda la información del universo está en absolutamente todo lo que existe en él. Llámense cuerpos humanos, llámense computador, llámese estrella, llámese galaxia, llámese protón. Un protón también obedece a la condición de un agujero negro. Toda la información que existe en el universo existe también en un protón. Y cuando hablamos de esto, hay que entender que la fractalidad significa eso. Y el tema holográfico, que la información escala fractalmente desde el micro hasta el macrocosmos. Toda la información del universo está en un protón. Y aquí es cuando también nosotros, los científicos que estamos en Resonance Foundation, tenemos problemas, porque cuando decimos, no, es que los protones también son agujeros negros, nos dicen, es que eso se sale de nuestros conceptos. Pero es por eso, cuando estudien realmente de qué es, cómo se genera la materia y la energía en el universo, van a entender realmente por qué un protón obedece a las condiciones de un agujero negro, por qué las estrellas obedecen a un agujero negro y por qué el propio universo obedece a las condiciones de un agujero negro. Y esto resuelve el gran problema de la catástrofe del vacío, es decir, sobre la densidad del universo. Claro que en este corto periodo en el que estoy hablando con ustedes, pues no puedo explicarles absolutamente todo. Simplemente les estoy dando unas ideas, un abrebocas para que se interesen por esta nueva visión del universo. Es una nueva visión que abre las puertas a la realidad realmente de todo lo que existe. El mismo Carl Sagan y muchos científicos lo han dicho siempre, somos el instrumento mediante el cual el universo se conoce a sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos parte del universo, que nosotros somos hechos de polvo estelar. ¿Eso qué quiere decir? Que la información de todo el universo también la tenemos nosotros en cada célula de nuestro cuerpo. Ahora, cada célula de nuestro cuerpo, ¿de qué está hecho? Pues de átomos. ¿Y los átomos de qué están hechos? De electrones y protones y neutrones. ¿Y de qué están hechos estas partículas atómicas? De unidades esféricas de Planck.
¿Eso qué quiere decir? Que todo, el micro, el meso y el macrocosmos obedece a la dinámica y mecánica de las unidades esféricas de Planck. Aquí hay mucho camino para estudiar. Está toda la geometría que gobierna el universo. ¿Por qué todo tiene forma espiral? ¿Por qué las galaxias espirales se asemejan a los huracanes, a los tornados, a la naturaleza en sí? No hay que ir tan lejos para mirar la biodiversidad natural que hay y observar todos estos patrones geométricos que obedecen desde el micro al macrocosmos, la proporción áurea, Fibonacci. Es decir, el universo tiene una armonía. Esa armonía genera una musicalidad y esa musicalidad está en un ritmo constante, armónico con todo lo que existe en él a todas las escalas. Un compañero nuestro de Resonance Science Foundation, Robert Grant, que es un matemático y geómetra excepcional, acaba de sacar, por ejemplo, desarrolla todo un estudio de espirales logáricas en detalle, desde el micro hasta el macrocosmos, y su estudio prácticamente lo hizo analizando todas las posibles espirales logarítmicas que se evidencian en varias galaxias espirales que conocemos nosotros, desde la Whirlpool hasta muchas que están interactuando con otras galaxias. Y esto nos indica que hay un patrón geométrico y que esa geometría es realmente una información que está desde el micro hasta el macrocosmos. Entonces es el momento de unificar, no es el momento de seguir pensando dentro de la caja, sino fuera de la caja. Es el momento de entender que tanto la mecánica cuántica como la gravedad y como la teoría de la relatividad están totalmente unidas por medio de las ecuaciones y los estudios de la física unificada. La física unificada también resuelve grandes problemas de la gravedad y se ha desarrollado toda la matemática para encontrar la gravedad cuántica. La gravedad cuántica está desarrollada matemáticamente por Nassim Haramein también. Si ustedes quieren indagar, pueden ir a la página de ResonanceScienceFoundation.com y van a encontrar todas estas publicaciones arbitradas, donde Nassim por más de 20 años, de hecho casi ya 30 años, ha desarrollado todo su modelo holográfico generalizado del universo con base en estudios de física unificada que obviamente él mismo también ha desarrollado. Es decir, estamos en un momento de transición, es un momento en el cual tenemos que cambiar los paradigmas, tenemos que abrirnos a nuevo conocimiento. Esto no es un conocimiento que tengamos solo nosotros, como lo dije anteriormente. Esta unificación de las ciencias ya está abierta globalmente y muchas personas ya tienen este conocimiento. Lo que yo quiero realmente es que la comunidad latina se abra a este nuevo conocimiento, que la comunidad también científica que es tan psicorrígida todavía con la astronomía convencional, con la cosmología convencional, con el modelo de física de partículas, se abra un poquito a este mundo y realmente entienda la naturaleza, la realidad de la naturaleza del universo como realmente la debemos entender, conectada totalmente. Vivimos en un universo que está conectado y nosotros hacemos parte de ese universo. Nosotros tenemos la misma información que está fluyendo por esas grandes megaestructuras galácticas en el universo. Realmente yo siempre quiero inspirar a la gente. Esa es la pasión de un divulgador científico, inspirar a la gente, y eso lo he hecho por 20 años.
inspirar a diferentes generaciones a que se apasionen por estudiar el universo, por estudiar el cosmos, por entender realmente cuál es la mecánica y la dinámica del universo, para que entiendan que nosotros los apasionados por el universo, por sacar el telescopio, por mirar, realmente tengamos ya una visión totalmente distinta y entender que no somos el centro del universo, hay que partir esos conceptos que tenemos todavía tan egocéntricos de pretender que somos el centro del universo y abrirnos a otras posibilidades y entender que somos parte de un todo y que ese todo está conectado con todo lo demás. Esa es la parte más importante, que todas las ciencias también están unidas. En Resonance Science Foundation somos un grupo interdisciplinario. Hay físicos nucleares, hay biólogos, hay astrofísicos, hay bioquímicos, hay químicos, está la astrónoma, hay arqueólogos, hay antropólogos, hay geómetras, hay matemáticos. Es decir, nosotros somos un equipo donde estudiamos todas las ramas del conocimiento y las unificamos. Y a eso, a que abran su conocimiento y exploren mucho más. No sé, Eric, si de pronto hay algunas preguntas del público que nos está observando. Me imagino que hay muchas preguntas. Claro que sí, Carolina, pues en realidad tu charla se puede decir bastante interesante en todos los aspectos porque, bueno... mucha información, lo sé. Sí, es mucha información, creo que a analizar, como que a entender en todo este corto tiempo. Sin embargo, creo que hubo conceptos muy interesantes también en lo que tú mencionaste. Y pues aquí hubo algunas preguntas, otras personas también me habían escrito al hacerme algunas preguntas, así que va por ello. Bueno, también hay saludos desde la Ciudad de México, hay saludos desde Venezuela, desde Argentina que nos están siguiendo y que también siguen tu trabajo, así que creo que son muy fans de todo lo que tú has venido haciendo en este tiempo. Una de las preguntas... No, claro que, una de las preguntas que ellos mencionan es, bueno, Alejandro nos dice que le ha sorprendido mucho los cuestionamientos que tú has conversado el día de hoy. Y la pregunta es si en base a la astronomía unificada, los conceptos en cosmología y astronomía están equivocados. Esa es una gran pregunta, porque yo también me la hice en algún momento. Pues mira, yo siempre he dado a entender, desde que estoy en este mundo unificado, que no es que estén equivocados, simplemente es que están encerrados en sus paradigmas y en sus teorías ya arcaicas, ¿sí? Si nosotros seguimos todas las noticias, todas las publicaciones que se generan en todas las redes científicas, nos damos cuenta que la pregunta es siempre, ¿qué hubo antes del Big Bang? Tratemos de explicar la densidad y el volumen del universo y su expansión por medio de la materia y la energía oscura, pero al final colocan, aún no sabemos de qué está hecha ni la hemos visto, pero es un relleno que nos funciona. También en el mundo de la astronomía, las estrellas realmente qué son, ¿sí? ¿Cómo se originan? No es, es decir, es un cambio de paradigma muy radical, pero es que es supremamente bonito y armonioso. Entender la funcionalidad de los agujeros negros, cambiar el paradigma y decir no son monstruos, no son caníbales, son las semillas de la creación, o por qué será que en todos los centros galácticos encontramos agujeros negros supermasivos. ¿Por qué? Porque es que fueron los que formaron las galaxias, fueron los que formaron las estrellas en las galaxias. En esencia, los agujeros negros nos formaron a nosotros también, ¿sí? Y obviamente no estoy tratando de vender una idea o algo así, simplemente estoy inspirando a la gente a que estudie esta nueva forma de entender el universo, porque es la llave directa para quitarnos todos esos abismos conceptuales que tenemos. Entonces no es decir, es decir que hay que reformular las teorías y ubicarlas con la física unificada. Como digo, si
si quieren profundizar en el tema, está el curso en español también, que yo lo traduje, de Ciencia Unificada de Resonance Science Foundation. Pueden ir a es.resonancescience.org y ahí dice curso gratuito de Ciencia Unificada. Se inscriben simplemente con el correo y una contraseña y listo. Pueden tomar ese curso por siempre, es de por vida. Pueden releerlo, ir a través de los diferentes módulos. Ahí está todos los conceptos que nosotros tenemos, desde toda la física convencional, física estándar, es decir, la física moderna que todos comprendemos, y está el siguiente paso, que es la física unificada, donde entendemos estos nuevos conceptos geométricos, que no son nuevos, porque todas las civilizaciones antiguas lo estudiaron y están en todas partes del planeta evidenciados. El concepto de la flor de la vida, el concepto de la geometría sagrada. Quitémonos esa idea de que es sagrada, es la geometría universal. Esa geometría universal es la que gobierna esta unidad esférica de Planck, que es lo más pequeñito que podemos comprender, lo que podemos entender en el universo. Y esta geometría escala fractalmente, desde el micro, meso, macrocosmos, ¿sí? Ahí está toda la fórmula y la mecánica cuántica de esta nueva perspectiva. Entonces, en este nuevo concepto, como lo dije anteriormente, eliminamos las cuerdas, eliminamos las supercuerdas, eliminamos los quarks, eliminamos el gluón, eliminamos el bosón de Higgs, eliminamos el campo de Higgs, eliminamos todos estos parámetros libres y rellenos que nos tienen agobiados en la cosmología y en la astronomía convencional y que no nos dejan avanzar, ¿sí? Entonces, no es que esté equivocada, es que no han llegado a profundizar en la unificación de las ciencias y estudiar el universo desde una nueva perspectiva. Hay que cambiar el chip y hay que entender toda la dinámica de los agujeros negros, que es lo más importante en este tema, los agujeros negros, y otro tema, los agujeros de gusano. Porque los agujeros de gusano nosotros los entendemos como un concepto, ¿sí? Que posiblemente este concepto nos sirva para viajar en el tiempo, para viajar grandes distancias en nuestro propio universo o viajar a otros universos. Pero en el modelo de la cosmología unificada, realmente esta red a escala de Planck, que se llama la red espacio-memoria, está totalmente entrelazada por micro agujeros de gusano, como lo dije, a escala subplanck. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de los agujeros negros, que son las semillas de todo, más al fondo, que están las unidades esféricas de Planck, que realmente cuando ustedes entiendan en el curso qué es la unidad esférica de Planck, entiendan que todas las terminaciones son en realidad microagujeros de gusano que conectan absolutamente toda la información, la materia, la energía de nuestro universo y que nos conectan a otros universos. Y aquí podemos entender qué hubo antes del Big Bang. ¿Qué hubo antes del Big Bang? Otro universo que obedece también a las condiciones de un agujero negro y del cual escapó un protón que también obedece a la condición de un agujero negro y encontró un ambiente diferente, con una diferente densidad. Y gracias a este intercambio de información es que comenzó a formarse otro espacio-tiempo, es decir, otro multiverso, porque en nuestros conceptos tampoco existe el paralelismo, ni existen las dimensiones como las conocemos. Nosotros utilizamos la geometría euclidiana, bueno, aquí ya me extendí en la pregunta. Nosotros entendemos la geometría euclidiana y la aplicamos en nuestra vida diaria para entender pues todo lo que observamos en nuestro alrededor, ¿no? Líneas, triángulos, ¿sí? Todo plano. Luego utilizamos la geometría esférica para entender, digamos, las coordenadas celestes, en fin. Pero en realidad la geometría que utiliza el universo es un poco diferente. Y entonces el concepto de que algo es paralelo a lo otro cambia notoriamente, porque primero, nada está estático. Segundo, nada es lineal. La línea más recta es una curva. Tercero,
nada, absolutamente nada se mueve en línea recta, sino en forma de espiral, y está jugando con toda la información que existe a su alrededor. Es decir, que ese modelo hermoso copernicano, donde nosotros estamos alrededor de nuestro Sol, en elipses, gracias a Kepler, pues también tenemos que quitárnoslo de la cabeza. No estoy diciendo que no debemos enseñarlo, porque hace parte de la historia de la ciencia y es muy importante todos estos conceptos. Ptolomeo, Copérnico, Kepler, Galileo, es decir, nosotros tenemos que agradecer a todos estos científicos que nos han dado toda esa gran información en la historia. Por eso digo que no es que estemos mal, es que hay que reformular, modificar. Entonces ya vemos, por ejemplo, nuestro sistema solar no estático, que aquí está el Sol y estamos aquí en elipses, no. Es que el Sol se está moviendo también de manera helicoidal, toroidal, alrededor del plano galáctico, y nos lleva arrastrados en este vacío alrededor, en la estructura del espacio-tiempo, también de manera espiral, y todos los planetas van de manera espiral alrededor de nuestro Sol, pero también en compañía de nuestro Sol alrededor de nuestra galaxia. Nuestra galaxia también se está moviendo acorde a este flujo de información con su grupo local de galaxias, vía Andrómeda, el Triángulo, etcétera, y nuestras otras galaxias vecinas, y nuestro grupo local también está del asalto cuántico con los otros grupos galácticos cercanos a nosotros. Es decir, todo es una sinfonía armónica que está fluyendo en este universo, ¿sí? Entonces, conceptos cambian, el concepto de dimensión cambia, porque en un modelo holográfico generalizado no existen las dimensiones. O no es que no existan, sino que cambiamos el concepto, lo transformamos. La dimensión desde nuestro punto de vista es ese cambio que surge cuando hacemos el proceso de cambio energético desde una escala a otra. Por ejemplo, desde la escala sub-Planck a la escala de Planck, de la escala de Planck a la escala atómica, de la escala atómica, digamos, a la molecular, a la biológica, es decir, así, escalando. Cuando hay una dimensión, es un cambio del nivel energético cuando se salta armónicamente de una escala a otra en el universo fractal que vivimos, ¿sí? Entonces, no hay universos paralelos, hay multiversos. Entonces, digamos que respondiendo a la pregunta de nuestro amigo, no es que la cosmología de la astronomía esté mal, sino que hay que modificarla para complementarla, replantearla y poder resolver todos estos enigmas. En mi electiva, obviamente explico de todas las maneras el origen del universo, los nuevos modelos de evolución estelar, nuevos modelos de evolución galáctica, futuro del universo, la red del espacio-tiempo, cómo se crearon la materia, la energía, porque es que todos conocemos la hermosa ecuación de Albert Einstein, ¿no? E igual mc cuadrado, pero mucha gente no sabe de dónde surge la energía, de dónde surge la materia, de dónde surge la velocidad de la luz. Desde la física unificada y desde la astronomía unificada, todos estos conceptos se estudian y se sabe cuál fue su origen y cómo evolucionan a través de todas las escalas. Igual de cómo se genera la gravedad. No es el gravitón que aún ni siquiera hemos encontrado, no es el gravitón. Es realmente por toda esta dinámica de estas unidades esféricas de Planck, en ese flujo de información en la red de espacio-memoria a escala sub-Planck. Bueno, una respuesta bastante concisa, creo yo, y también bastante larga de entender. Bueno, aquí tenemos otras preguntas. También Iris nos hace una pregunta y nos menciona si la teoría de Nassim Haramein está basada en el método científico. Claro que sí. Digamos que, como sabemos en la historia de la astronomía, las personas que han ideado grandes ideas
digamos que han tenido grandes contrincantes también. Acordémonos de Giordano Bruno, por ejemplo, por decir que existían más planetas que orbitaban otras estrellas y que posiblemente habían planetas habitados, pues lo quemaron vivo en la hoguera de la ignorancia en el año 1600, ¿sí? A nuestro Galileo también se salvó así, como decimos, de un pelín para que lo mataran, pero vivió la mayoría de su vejez en su casa por cárcel, ciego, pobre, y aún en esas circunstancias, tan viejito y con ese dolor en su corazón, siguió trabajando y siguió remodelando y creando teorías, ¿sí? Acerca de lo que él vio por primera vez en el universo gracias a su telescopio galileano, en fin. Es decir, cuando alguien revoluciona las ideas, ¡pum!, llega la gente a decir que, ah, claro, es que estos no usaron el método científico, es que ellos están ya por otra parte, no. Nosotros, primero, somos, como dije anteriormente, un grupo de científicos, es un equipo multidisciplinario y obviamente nos regimos por el método científico, es que nosotros tenemos hasta laboratorio. Torus Tech está en California y estamos utilizando realmente, Nassim Haramein tiene varias patentes que también las puede. Este es un cristal de cuarzo que está, bueno, toda la historia la pueden encontrar ahí porque es muy larga, y estos cristales se accionan por medio de un resonador magnético armónico. ¿Qué quiere decir esto? Que está en armonía con la energía del vacío cuántico, porque ese es el futuro. El futuro es utilizar la energía del vacío y no utilizar todas las energías que ya sabemos que están destruyendo al medio ambiente. Entonces nosotros utilizamos el método de exploración. Nassim ha explorado la naturaleza por más de 30 años. Gracias al estudio de la naturaleza es que ha llegado a sus grandes premisas y teorías. Utilizamos la exploración, la indagación, la observación, la formulación, el estudio, mirar si está bien, si está mal, reformular, si está mal hecho, volvemos a indagar y a reformular. En este mes o quizás en el siguiente va a salir un nuevo paper de Nassim junto a un compañero mío, Olivier Lirol, físico nuclear. Ese va a ser el paper más importante en los últimos tiempos porque se llama Escala invariante de unificación de fuerzas, campos y partículas en el plasma del vacío cuántico. Es un título muy largo, pero ¿qué quiere decir esto? Que hemos encontrado poder unificar todas las fuerzas, los campos y partículas a todas las escalas. ¿Qué quiere decir? Que la gravedad la podemos estudiar desde el micro al macrocosmos, que todas las fuerzas las podemos estudiar desde el micro al macrocosmos, a forma de escalar, ¿sí? Es la armonía del universo. Es decir, prácticamente yo podría decir que esa es la teoría del todo, es la teoría del todo. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, nosotros estudiamos el método científico más que cualquier otro grupo de investigadores. Claro, como estamos revolucionando con nuevos conceptos y nuevas teorías y reformulando las teorías convencionales, pues solamente la gente podría pensar eso, pero no. Sí, nos basamos mucho, mucho en la ciencia. Y algo importante es que, sí, los científicos que son supremamente estructurados ya dentro del cajón, si alguien dice algo diferente, pues ya dicen que está en temas espirituales, en temas esotéricos, pseudocientíficos, porque a mí me han dicho que me volví pseudocientífica y para nada. Yo soy la persona que siempre ha abogado por ser la persona más científica del universo, pero es que hay que ver las evidencias. Y todo lo que digo es porque están las evidencias. Entonces no es porque Carolina, quién sabe en qué mundo está y ahora está diciendo que los agujeros negros son la materia prima y que los soles y las estrellas, en realidad las estrellas son agujeros negros que vivimos en la ergosfera, pero ¿qué pasó acá? No, es que yo sé lo que estoy diciendo porque tengo todo el soporte
de la física unificada de Nassim Haramein y del equipo de investigación en el cual estoy. Entonces sí, somos muy científicos, pero también hay que aclarar que una cosa no pelea con la otra. La ciencia nunca pelea con la religión, la ciencia nunca pelea con la metafísica o la espiritualidad, porque ya son temas muy personales. Algo que dice muchas veces Nassim Haramein es que los conceptos que asumimos que son metafísicos o espirituales es realmente la física que quizás aún no entendemos. Pues sí, tiene mucho sentido, porque hay muchos sucesos naturales que no les podemos dar explicación, ¿sí? Aún. Quizás porque aún nos falta el pedacito de física para entenderlos, pero no quiere decir que sea algo esotérico, no, para nada. Así que somos muy científicos, no soy pseudocientífica, no somos pseudocientíficos, solamente tratamos de unificar todas las ciencias con base en ecuaciones, en cálculos, en matemáticas, en observación, con laboratorio, con experimentación, con todo. Bueno, excelente lo que tú nos comentas, porque en realidad si es que algo no sigue método científico, se puede decir que no cae dentro del contexto del canon científico que se plantea. Y bueno, también en esta parte te quería hacer otra pregunta, en realidad que me habían hecho. ¿Ustedes qué métodos de medición utilizan? Por ejemplo, tenemos LIGO, que detectó las ondas gravitacionales, o el CERN, que trabaja con el bosón de Higgs en el 2012. Entonces, ustedes, digamos, por ejemplo, ¿qué utilizan o con quiénes tienen convenio, con quiénes están ligados para generar todo el contexto científico en que se basa la teoría? Bueno, obviamente nosotros, claro está que tomamos el conocimiento de todos los procesos y de todas las entidades que desarrollan ciencia, ¿no? De hecho, Nassim ha sido invitado infinidad de veces al CERN porque realmente ellos quieren saber acerca de la teoría de Nassim y realmente qué piensa sobre toda este descubrimiento de física de partículas atómicas y subatómicas. Es decir, desde los científicos que están estudiando la cosmología y la astronomía en estos grandes centros de investigación como el CERN, el Fermilab, que están en los grandes observatorios, radiotelescopios, que utilizan los telescopios en diferentes posiciones del planeta y en el espacio, el estudio de todos los datos en diferentes ondas, en fin, todo eso nosotros ya lo sabemos, todo eso nosotros lo utilizamos y tratamos de aplicarlo, pero lo modificamos con base en las ecuaciones y en los resultados que ha arrojado todo el estudio de Nassim Haramein. Y en el laboratorio ya estamos aplicando ese nuevo conocimiento científico de la utilización de la energía del vacío cuántico. Es que el vacío cuántico, como lo vi anteriormente, el vacío está lleno de energía y esa es la energía del futuro. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de viajes en el espacio, de utilizar la energía del vacío, ¿qué es eso? La energía del vacío cuántico. Entonces, todas las patentes que Nassim ha desarrollado y todos los estudios que utilizamos para llegar a estas teorías tienen como base todas las ecuaciones que tenemos nosotros y, claro, se aplican en el laboratorio. Yo ahorita no estoy en el laboratorio porque el laboratorio está en Estados Unidos y pues ya por temas complicados de viaje, de pandemia, en fin, pues yo no estoy allá. Pero allá hay todo un grupo también de ingenieros que están desarrollando toda esta nueva tecnología que ha sido avalada por otros físicos de diferentes universidades. Es decir, yo ahorita no te puedo comentar qué cantidad de personas están avalando a Nassim, porque es que son muchas, y no solamente en Estados Unidos, tenemos científicos de Francia que están estudiando también allá en varios institutos científicos, tenemos gente de Alemania, tenemos gente de Suiza, de hecho hay gente, como te digo, del CERN que está tratando de ingresar a nuestro grupo, pero pues nuestro grupo es muy reducido, la verdad, y obviamente también tenemos el apoyo de varias entidades de prestigiosas universidades de Estados Unidos y del Reino Unido. Entonces, no es si nosotros utilizamos todas estas ayudas científicas externas. No, estas ayudas externas realmente quieren es
entender cómo trabajamos nosotros, porque es una física totalmente aplicable que estamos desarrollando en el laboratorio de Torustec. Torustec también tiene página obviamente en la internet, ¿no? Está Torustec, está Resonance Science Foundation, está Resonance Academy, donde prestamos todo este tema de divulgación científica, están nuestros cursos, y está Art Crystals, que esta ya es la tecnología que Nacine está tratando de desarrollar ya con base en las aplicaciones de la física unificada, de la extracción de energía del vacío cuántico. No, bueno, te agradezco también las preguntas, Carolina. En realidad ha sido una información interesante, extensa, pero creo que hay que profundizar mucho más en ello para entenderlo, para analizarlo, es decir, ha sido bastante. Entonces, imagínate todo esto, bueno, lo que tú nos comentas, son conocimientos en realidad, se puede decir, valiosos en algún aspecto, para saber muchas más cosas, para expandir quizá todo este horizonte, para comprender nuevos conceptos, nuevas teorías, o reformular quizá algunas que ya se han presentado, ¿verdad? Pero todo está en investigar, en saber más. Creo que eso es lo importante. Esa es la idea. Imagínate, pues yo sé que aquí en este festival astronómico han estado muchos de mis colegas latinoamericanos y por ejemplo estuvo la doctora Fierro y en fin, hablando del origen del universo. Imagínate que ella me escuchara diciendo, no, pero es que el Big Bang no, el Big Bang no fue, fue un proceso más, digamos, de esta fractalidad de multiversos, ¿no? Entonces ahí ya tocaría comenzar a explicar todo el proceso. Realmente este escenario que me dieron era más como para inspirar, para abrirles esa intriga por este nuevo campo de conocimiento y que en realidad es la ciencia del futuro. Nosotros estamos trabajando ya con la ciencia del futuro y como te digo, es la unificación de todas las ciencias. Arqueología, arqueoastronomía, antropología. Nosotros hacemos expediciones a todos esos lugares mágicos por todo el mundo. En febrero tenemos un viaje a Tulum, por ejemplo, para estudiar y para indagar y conversar con todas las personas que se quieran inscribir a este viaje, con Nassim Jaramé y su equipo de investigación. Vamos a estudiar todos estos sitios arqueológicos interesantes que tienen que ver con arqueoastronomía, antropología, indagar sobre la sabiduría científica de nuestras civilizaciones ancestrales, porque no podemos seguir así también con el velo del tema de la construcción de todas estas megaestructuras que hoy en día no podríamos replicar con toda la ingeniería que tenemos. Es decir, nuestra física unificada ya es una ciencia que utiliza ya ingeniería de punta, como podemos decir, es algo pionero lo que estamos desarrollando. Entonces no pretendo que ya todos los científicos cambien de idea, sino que empiecen a estudiar el tema. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Y que no sean como tan cortantes con el tema, porque entonces nunca van a llegar a la solución. Nunca van a entender el por qué las galaxias se comportan así, por qué las megaestructuras galácticas se comunican entre sí, por qué la gravedad actúa de esta manera, cómo fluye la información en el universo, vivimos en un universo, cuál es su forma, cómo se originó. Es decir, nosotros ya tenemos esas respuestas y está la matemática, está todo el estudio científico y la experimentación, ¿no? Aunque como siempre, no podemos decir que sea la verdad absoluta, pero sí es una solución totalmente radical a todos los problemas, a todo ese cuestionario de preguntas que nos hacemos en la cosmología estándar. Bueno, justamente ese es el objetivo, ¿verdad? Investigar mucho más, determinar pues qué es lo que se puede encontrar y en base a ello también reformular esas nuevas hipótesis, nuevas teorías y seguir descubrimiento, porque la ciencia siempre está en constante renovación, en constante búsqueda de la verdad sin que se pueda acercar lo más posible a ella. Carolina, en cuestión del tiempo, ha sido una charla muy interesante, hemos aprendido quizá muchas cosas. Pues te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy en Astrociencias, también en el Festival Astronómico, y pues también te invito a que nos sigan viendo en las demás charlas que tenemos preparado para hasta esta semana que se terminaría nuestro Festival Astronómico 2021. Bueno, ha sido muchos conocimientos que nos hemos tenido, ya depende de cada uno cómo interpretarlos y también indagar mucho más en todo ello, que es lo importante, también es el objetivo.
Así que te dejo con tus Claro que últimas sí. palabritas para cerrar el espacio del día de hoy. Bueno, quiero agradecer mucho por esta oportunidad. Es muy bonito saber que digamos aquí todavía en Latinoamérica tenemos ese compañerismo y esas ganas también por compartir qué está sucediendo en los otros países a nivel astronómico, que es nuestro campo, el tratar de conocer qué nuevos adelantos hay en este mundo de la astronomía. Y como se habrán podido dar cuenta, pues digamos que yo ya estoy en otra dimensión, visto desde la física unificada, y eso es lo que quiero, que indaguen, que se interesen por descubrir este nuevo mundo, que es realmente el campo en el cual damos respuesta a todos esos problemas que tenemos en la astronomía convencional. Está todo en la internet, simplemente buscan es.resonancescience.org, ahí está el curso de ciencia unificada, está mi electiva por si se quieren inscribir, los invito, sería maravilloso para que conozcan también las nuevas premisas, mi nueva terminología, porque acuñé también nuevas palabras para estos nuevos modelos de evolución galáctica y estelar, y que tengan en cuenta que no es algo que surgió de la nada, como se comentó al inicio en la introducción, prácticamente llevo toda mi vida en el mundo de la astronomía y realmente es un honor el tener esta información y es lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Porque la información tiene que ser para... Y esa es la premisa de nuestra fundación, de Resonance Foundation, de que nuestro conocimiento llegue a cualquier parte del planeta. Entonces, Eric, mil gracias por este momento, saber que la astronomía es la madre de todas las ciencias, que es es la madre de todas las ciencias y es la que nos inspira a seguir adelante, que somos parte de este universo, que todos estamos conectados, que nuestros pensamientos, nuestras intenciones y todo lo que hacemos repercute en absolutamente todo a nuestro alrededor. Y bueno, que también la física unificada no solamente tenemos que verla como un concepto de la ciencia, sino que también es aplicable para el desarrollo positivo de la humanidad, porque la tecnología es la que nos va a salvar quizás en el camino en el que vamos. Ya sabes, este año el Nobel de Física fue por el cambio, conceptos de cambio climático, sistemas complejos físicos, en fin, entonces yo creo que ya el tema astronómico, científico, cosmológico va encaminado es también a la salvación de nosotros como especie y para ayudarnos los unos a los otros. Pues nos quedamos con tus últimas palabras, Claudia, en realidad muy interesantes. También pues nuevamente te damos las gracias. Desde mi parte, pues no les invito para el día sábado, 16 de octubre, a las 6:30 tenemos la observación lunar que va a ser hecha por varios integrantes de Astrociencia y también de otros colectivos de divulgación científica y astronómica alrededor de toda América. Así que vamos a transmitir por Zoom, por StreamYard también, observaciones síncronas de la Luna en distintas partes de nuestro continente. Así que les invito a que estén conectados. Esto ha sido todo por hoy, por la charla que tenemos de astronomía unificada, una nueva perspectiva de la astronomía. Les agradecemos mucho por acompañarnos.